Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy vengo a hablarles de una lectura que hice últimamente que me gustó bastante, me pareció interesante y que quizás no tiene mucha difusión porque pertenece a una editorial artesanal, una editorial argentina que se llama La Bestia Equilátera y que publica autores que no son tan conocidos ni en Argentina y por lo general tampoco en Sudamérica. Entonces me interesaba la idea de hablar un poco de este libro que se llama Los Elementales y es de Michael McDowell, autor americano que fue guionista de algunas películas de Tim Burton, creo que del Mundo de Jack si mal no recuerdo, y que tenía cierta fama en Estados Unidos. Se lo considera parte del llamado gótico sureño, como gente Flannery O'Connor, por ejemplo, que es justamente un gótico que ocurre al sur de los Estados Unidos, ¿no? Esa región que tiene su historia, que no vamos a entrar ahora en eso, pero que es considerada por muchos como barbárica o atrasada, tiene cierto halo. Los que vieron True Detective, por ejemplo, saben a lo que me refiero. Aunque igual en este caso no estamos con ese tipo de personajes, sino con personajes más bien de clase alta, podríamos decir. Pero la historia ocurre en una casa que podría más o menos considerarse con un ambiente sureño en ese sentido, en el sentido gótico y norteamericano del término. McDowell es, como dice Mariana Enríquez en el prólogo, un escritor comercial, descaradamente comercial, entre comillas, lo cual no digo yo de manera despectiva, y ella supongo que tampoco, sino que al contrario, es un narrador de pura cepa, un narrador que sabe que la primera obligación del escritor es agarrar al lector de las solapas, como decía creo que Chekhov, y atraparlo con su narración, entretenerlo. Después, por supuesto, si uno puede iluminar al lector, hacerlo pensar, conmoverlo hondamente o incluso cambiarle la vida, mejor. Pero la primera obligación, creo yo, es entretener, palabra que no se confunda, no es una palabra maldita entretener. Otra cosa es que existe un montón de entretenimiento basura, eso es otra cuestión. O un montón de cosas solamente entretenidas, que solamente nos hacen perder el tiempo. Pero el entretenimiento es una virtud de una obra literaria. Después podemos entrar en la discusión de qué es entretenido y para quién, pero no vamos a entrar ahora en eso. La cuestión que la novela de McDowell es muy ligera, cosa que a veces también se puede usar de manera despectiva, y no es el caso, no lo uso de manera despectiva, se lee muy rápido. McDowell es un escritor de muchos diálogos, y diálogos irónicos, chispeantes, y nos define los personajes simplemente por esos diálogos y por algunos antecedentes, pero no es un Stephen King, por ejemplo, que va a hacer toda una introspección, en algunos casos excesiva, pero más allá de que a veces se pueda pasar de rosca, que hasta los mismos fans de King lo dicen eso, nadie puede negar que construye muy buenos personajes, King, que sabemos todo de ellos. McDowell no es que construya malos personajes, sino que los construye de otra manera y prima un poco la trama y la atmósfera. Es un terror sutil, si bien tiene algunas escenas con cierto impacto, sobre todo, no voy a dar spoilers, pero digo sobre todo cuando, como es lógico, como suele pasar en estos casos, cuando el libro se va acercando a las páginas finales. McDowell me hizo acordar esa frase de Flaubert que dice: los clichés son animalitos para jugar con ellos y después matarlos. Es decir, no te enamores del cliché, no lo uses como mascota, sino que juguetea con él y asesinalo. Es una metáfora, no vengan ahora por favor, no me denuncie la gente de defensa del animal. Yo tengo una gata que se llama Berenice y la adoro y no le haría eso. Pero siempre teniendo en cuenta que es una metáfora, McDowell juega con ciertos clichés. De hecho, tiene algún personaje cliché, por ejemplo, la típica criada. Esto no es ningún spoiler porque se debe venir a leguas, pero la típica criada que lo sabe todo, o mejor dicho, la típica criada que está en contacto con tradiciones arcaicas. Todos hemos visto algún personaje así. Sin embargo, hace cosas bastante originales, como el terror a la luz del día, que no es que no se haya hecho antes. De hecho, hay un escritor, Ramsey Campbell, que tiene una colección de cuentos que creo que se llama algo como Terrores a la luz del día o algo así. Digo, no es un invento de McDowell, nadie inventa nada en literatura, pero no utiliza los típicos recursos del género, ¿no? Que es algo que creo que hoy, en un género tan gastado como el terror, gastado en algunos sentidos, es importante, ¿no? Hoy en día, hacer una de casas embrujadas, en una casa que ya parezca de entrada embrujada, está bien que después se convirtió en un cliché que la casa no parezca embrujada, pero acá tenemos una historia sobre estos elementales que son
unos entes, no voy a decir nada. Y sobre todo hay un elemento, y cuando digo elemento me refiero a un elemento de la naturaleza al que McDowell le va a imprimir un sello muy terrorífico. Esto lo voy a decir porque tampoco es que spoilee tanto, pero bueno, que es la arena, ¿no? La arena, un escenario, en principio podría considerarse, no sé si paradisíaco, pero nada de terrorífico. McDowell lo va a ir contaminando con terror. Un libro que se lee muy rápido, insisto, diálogos inteligentes, chispeantes, personajes algo extravagantes. La escena inicial es tremenda, sorprende mucho, engancha como todo buen narrador y todo narrador que como McDowell te quiere enganchar y no te quiere soltar. La primera escena es potentísima, hay personajes viciosos, hay un personaje que nos va a sorprender la relación que tiene con la hija, una relación muy extraña de cómo se hablan, con la liberalidad con que se hablan, nos va a sorprender incluso hoy en día. Después la relación de la hija con la criada. Bueno, hay bastantes cambios entre ellos, la relación entre ellos, la interacción entre ellos. Y bueno, una historia que dentro de lo que se puede es original. Digo dentro de lo que se puede porque obviamente esta cuestión de las casas embrujadas es más vieja que el miedo mismo. Desde El Resplandor hasta, bueno, el libro de Richard Matheson, de La maldición de Hill House. No, La maldición de Hill House es el de Shirley Jackson, que le hizo una reseña del canal, el que basaron muy libremente la serie de Netflix. Hell House es el de Richard Matheson, otro libro de casas embrujadas. Hasta Dickens tiene un cuento más o menos extenso sobre casas embrujadas. Bueno, ni hablar del gótico, ¿no? Es una tradición extensísima. Entonces, bueno, McDowell se mueve ahí. Obviamente él sabe que no tiene que caer en los tan manidos tópicos y le da una vuelta interesante. Bueno, otra vuelta de tuerca, hablando de vuelta, ¿no? Otro clásico que me olvidaba. Interesante el libro de McDowell. No sé si les va a cambiar la vida, probablemente no, pero los va a entretener muchísimo. Y si les gustan las historias de terror y piensan que nadie más había escrito desde El Resplandor de King una historia de casas embrujadas, aunque bueno, El Resplandor era un hotel, pero ya saben a lo que me refiero. Acá tienen este libro de McDowell, publicado por La Bestia Equilátera. Los que les guste como a mí el terror y quieran leer algo interesante. Como ya saben, estos videos no tienen demasiado rigor analítico, es una opinión muy personal, comentando cuestiones así casi azarosas y contando un poco de qué va el libro, como si lo recomendara en un café. Esa es la idea. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse. Si no les gustó, se pueden meter a ver otros videos del canal que por ahí les gustan, pero si no les gustó probablemente ya se hayan ido, así que no tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero bueno, pongan like, compartan sobre todo, que me sirve mucho para que crezca el canal. Mi nombre es Alejandro, esto es El Surtallo Literario y nos vemos la próxima.